Okay. Continue. Sean todos bienvenidos a una edición más de 200, El Salvador, Semillas de Siglo Nuevo, Cultura y Política en Tiempos de Bicentenario. Esta es una iniciativa de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar, y este día nos congratula tener en nuestro espacio a Rafael Lara Martínez y a Otoniel Guevara para hablar sobre la literatura en El Salvador en estos 200 años, sobre esos imaginarios de patria, sobre las apuestas, las contradicciones generadas con y desde el mundo de las artes. Vamos a dar inicio con la intervención de Rafael Lara Martínez, a quien presento muy brevemente porque es de todos conocido. Rafael es Premio Nacional de Cultura, profuso escritor, vemos sus artículos todas las semanas en diferentes periódicos de El Salvador, con una, digamos, una producción bastante profusa. Rafael, bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que la idea, con Otoniel, hablamos antes, era hacer un debate, no un combate, sobre identidad y literatura. Entonces lo que me planteé es, ¿qué significa identidad? Como ustedes saben, yo siempre juego con las palabras, porque soy lingüista. Entonces la cuestión de la lingüística central es cómo los sonidos se transforman en sentido. Entonces yo defino la identidad como el lead de la identidad, es decir, el lead de la identidad nacional salvadoreña. Ahora, me van a preguntar, ¿qué es el lead? El lead, en un sentido clásico, se definía como el placer, el instinto, lo real. Yo lo voy a definir como la voluntad de poder. Estoy usando un término, ¿no?, filosófico. La voluntad de poder, que es la literatura como un mapa de lo nacional que está uniformizando una diversidad cultural. Entonces, planteo así, de chispazo, primero, ciertas fechas claves para esta literatura, para este poder político que trata de unificar lingüísticamente y culturalmente una región diversa. Bueno, hablamos de, 1821, pero antes de eso viene 1811, 1814, 1821. ¿En qué medida hay un proceso de la independencia o realmente no hay un proceso de la independencia? Yo planteo que no lo hay y creo que más bien había una división interna dentro de los municipios libres con una alta dispersión cultural. Lo que creía esos municipios libres creaban una autonomía cultural de las distintas regiones. Y esa autonomía cultural la sustentaba también las tierras del común, que era alguien en el siglo XIX lo definió como la bonanza rural. Entonces, vamos a ver esa bonanza rural que se va a eliminar a finales del siglo XIX. La independencia lo que crea, en términos de Masferrer, es ríos de oro, ríos de sangre. Y según otros miembros del Ateneo, de los cuales voy a hablar más, posteriormente, ellos dicen que crean luchas fratricidas. Y hay también, según Marroquín, en su libro sobre Panchimanco, un declive de la población indígena. No le echemos la culpa a los españoles de lo que hicimos nosotros, países independientes. Bien. Entonces, 1821 nos crea esta guerra fratricida, guerras por tratar de controlar, ¿no?, la región salvadoreña. Bueno, otra fecha clave después de eso que todo el mundo habla es 1833 con la revuelta de Anastasio Aquino. Hasta el presente no se habla mucho de Aquino, pero se desconoce lo que serían los manifiestos reales, el lengua náhuatl de Aquino, porque si era indígena. Yo reviso, por ejemplo, el libro de Ceballos, Recuerdos Salvadoreños, y me da que Aquino ya conocía perfectamente el castellano, ¿no?, el futuro, el imperfecto del subjuntivo. Yo dudo mucho que Aquino haya escrito esos manifiestos. Entonces, no tenemos, ¿no?, lo cual habría que exigirlo, y lo voy a hablar después de 1932, cuáles son los manifiestos náhuatl
de estas sublevaciones indígenas que suceden desde 1833. Luego, otra fecha clave, salto 1892-1895, que viene la ley de extinción de ejidos y en la misma época el auge de la literatura nacional. Ahí, si tengo tiempo, después hablo un poco más en detalle. Llega Rubén Darío a El Salvador, está Francisco Gavidia, está Ambrogi, está Vicente Acosta. Es decir, hay un auge de la literatura nacional, también del indigenismo, pero es un indigenismo sin lengua indígena y también un indigenismo que no cuestiona la ley de expropiación de ejidos, es decir, el sustento económico de lo indígena. Es decir, sería una contradicción en términos aristotélicos, porque Aristóteles define al ser humano como un zoon logos echon, es decir, un animal dotado de lenguaje, y un zoon político, es decir, un animal político. Pero si el indígena pierde la lengua y pierde su sustento político, pues ya deja de ser humano. Es decir, le estamos quitando su calidad y su autonomía. Y nadie, nadie, ni Gavidia, ni tampoco después del Ateneo, van a reivindicar las tierras del común. Bueno, vamos a 1910, 1913, que es cuando se funda el Ateneo del Salvador, y ese es el primer centenario del primer grito de independencia. Y ellos están hablando también, ya dije, cómo ahí no se sabe, la independencia lo que nos creó es, no se sabe quién es Caín ni quién es Abel. Aquí yo mato en nombre de la libertad, ¿verdad? Y ellos se vuelven también anti-imperialistas, ¿no? Están en contra de la intervención norteamericana, pero ¿a dónde se encuentra en este grupo una defensa de las tierras del común? Más bien están defendiendo las haciendas cafetaleras como manera de modernizar el país. Es decir, hay un anti-indigenismo junto a un anti-imperialismo. Salto y más o menos en esa misma época podemos ver los tratados de Masferrer. Ahí hay trabajos que hacer porque estoy planteando problemas, no los estoy resolviendo. ¿Qué piensan esos intelectuales de la Revolución Mexicana? ¿Qué piensan de la Revolución Rusa? Por ejemplo, Masferrer tiene una defensa de Nicolás II, el zar. Es decir, entonces, defendemos el maferrerismo y somos anti-leninistas, anti-revolución rusa, nos plantea un problema sobre el nacimiento mismo de la izquierda salvadoreña, es decir, nace como un anti-marxismo, como un anti-leninismo. Bueno, seguimos, salto al 32. Ahora decimos el 32, pero el 32 no sucede en 1932. ¿A dónde está la denuncia de la masacre, ¿no? de enero? En los textos, hubo una cierta libertad de prensa. Está la revista del Ateneo, está Zipacli, está el boletín de la Biblioteca Nacional, donde publican Salarrué, publican incluso textos de Masferrer, ¿verdad? Y hay un ataque muy fuerte, que hace poco lo encontré, de Salarrué en 1932 a la Iglesia Católica en defensa de Masferrer, pero no hay un ataque a Martínez. Los primeras denuncias de la masacre son los costarricenses, que en el repertorio americano, donde publican también los intelectuales. Bueno, otra fecha clave, salto del 32, vamos a la reforma educativa de 1960 con Walter Benecke, que nos plantea también otro problema. Esto lo han estudiado recientemente, pero no nos plantean la cuestión de género de Benecke, quien era abiertamente homosexual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre esa reforma y la cuestión de género? ¿O es otro de los tabúes que no queremos hablar? Bueno, voy a hablar al final de esa cuestión. Vamos a la 1980, 1992, donde hay un auge de la novela testimonial en El Salvador, ¿no? Pero se ignora que hay
también en la cuestión indigenista, se ignora que las lenguas indígenas tienen verbos testimoniales. Ishmati, Ishpan, no se los traduzco. Sería en el español lo más conocido, sería conocer y estar. Es decir, que el testimonio es un hecho universal, no se inventa durante la guerra. Entonces, ¿cómo se puede hablar de testimonio sin verbos testimoniales que anteceden? Luego, en 1995, doy otro salto, después de la firma de los acuerdos de paz, se publica la Biblioteca Básica de Literatura Salvadoreña. Nada más les enseño el libro de Alberto Rivas Bonilla, Andanzas y Malandanzas, que en esa biblioteca básica no hay un solo libro en lengua indígena, porque El Salvador es más castellanocéntrico que España. Y fíjense las contradicciones que nos plantea, es decir, la falta de crítica literaria. El libro de Rivas Bonilla dice que hay un tratamiento humorístico que impera, donde en este libro impera la idiosincrasia salvadoreña, y casi al final ese libro dice, ¿has visto a los indios? Los son más brutos que los mismos animales. Eso se llama idiosincrasia salvadoreña. Pues tenemos que ser un poco más críticos a leer los textos clásicos, ¿verdad? Porque si eso es idiosincrasia, que yo voy a tratar mal a Otoniel porque él tiene barba y yo no tengo, pues entonces eso no es muy humorístico, ¿no? Eso es una degradación de la diferencia. Bueno, entonces, con eso, lo que quiero es plantear un problema y si tengo tiempo, creo que llevo unos 10 minutos, ¿no? Ahondar un poco más. Me centro en, primero, 1895, es decir, más o menos la época en que llega Darío, está Francisco Gavidia, está la ley de extinción de ejidos, está Vicente Acosta, ¿verdad? Que en 2013 le hicieron una antología, ¿verdad? Y está Ambrogi. Entonces, ¿qué se plantea ahí? Primero, el indigenismo, casi todo, si leen todos estos poemas, el indígena del que hablan es el indígena muerto, no es el indígena vivo. Por eso no hay una recolección de las lenguas indígenas. Es decir, lo están tomando como emblemas y la mayoría son tomados de fuentes mexicanas, ¿no? de fuentes mexicas, ¿verdad? Como emblemas nacionalistas. Es decir, también están reforzando que no existe un indígena que hable la lengua, ni se preocupan por las tierras, las tierras comunales. Por esa época también David J. Guzmán, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, funda el Museo Nacional. Y fíjense la contradicción más grande, y eso de Federico, ¿verdad? Lo podría resolver. El Salvador sería uno de los pocos países que tiene un museo de antropología en nombre de un antiindigenista. Es la contradicción. Y eso seguimos en el siglo XXI. ¿Por qué no le cambiamos el nombre? ¿Verdad? Y que hagamos una sala donde se expongan las ideas de David J. Guzmán sobre la necesidad de recolonizar El Salvador, de traer, de llevar europeos para civilizarlo, ¿verdad? Bueno, ligado también a Ambrogi y a Vicente Acosta, es muy interesante que esta antología 2013 de Acosta, solo hay 13 hombres. Ricardo Roque Baldovino dice en un momento, esta no es cuestión de género. Pues no es cuestión de género literario, pero sí es una cuestión de género, de género sexual, o decir, de gender, ¿no? ¿Verdad? En inglés. Y porque la sección más prominente de este libro se llama Eróticas. Y nadie las estudia. ¿Y cuál es la visión de Vicente Acosta sobre la mujer? Casi misoginia. Es decir, que si se crea una poesía modernista en esa época, y hay un auge de esa literatura, esa literatura está ligada al hombre, ¿no? Como también en el Ateneo, en los fundadores no hay ninguna mujer. Y ligado a eso,
planteo otra cuestión que también está relacionado al vocabulario institucional, y eso lo estudia Amaral Arévalo en su trabajo sobre la masculinidad, ¿no? Y sobre cómo Ambrogi, en sus escritos, hay tendencias que hoy llamaríamos homosexuales, pero en esa época esos términos no existían. Los remito a un trabajo que conseguí gracias a Amaral Arévalo de mi bisabuelo, que se llamaba Fortunato Tarey. Es mi tercer nombre, Fortunato, Rafael Alejandro Fortunato, que se llama Medicina Legal de 1884. Es decir, ni los intelectuales, médicos, científicos de finales del siglo XIX conocían el término de homosexualidad, mucho menos el pueblo. Entonces, ¿cómo se definían esos términos? Nos lleva a una cuestión, lo que yo llamaría filosófica, es decir, el sofos del filo, es decir, el saber del amigo, el filos, ¿no? Del amigo. Bueno, entonces nos plantea lo que estoy planteando es esa doble vertiente, indigenismo y cuestión de género, ¿no? Como términos o si quieren vertientes o afluentes, ¿no? Que han sido relegados en el análisis crítico de la literatura para organizar un debate, ¿no? ¿Verdad? Eso como dije, eso lo continúa la fundación del Ateneo durante la presidencia de Araujo, 1910-1913, del cual hice un estudio sobre cómo ellos veían la independencia. Ya les dije, el fratricidio, no lucha de clases en el sentido marxista, sino lucha en la misma clase por tener el poder, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y como antiimperialismo, indigenismo. Entonces eso nos lleva también a una cuestión bastante espinosa actualmente. Se trata de reivindicar a nuevas figuras, la más reconocida ha sido Prudencia Ayala, pero se quiere al mismo tiempo reivindicar a los clásicos. Lo que tenemos que hacer es una visión crítica de los clásicos, es decir, de la historiografía, ¿no? Nacional, ¿no? Para inventar entonces un nuevo canon, ¿no? ¿Verdad? Ya mencioné que qué piensan, un trabajo para hacer, no lo he realizado yo, qué piensa Masferrer, qué piensa Gavidia, qué piensa Ambrogi, qué piensa en Salarrué de la Revolución Rusa, ¿verdad? Y que entonces habría una contradicción entre reivindicar el canon nacional y reivindicarse de izquierda, o la izquierda salvadoreña nace del antimarxismo, lo cual sería una contradicción. Bueno, vamos a los años 20. Los años 20, muy interesante va a ser, y que voy a plantear es, que también sería otro estudio a realizar, todavía no lo he hecho, tendría que regresar a El Salvador un buen rato para hacer trabajo de hemeroteca, ¿verdad? Tal vez Otoniel me otorgue una beca para poder hacerlo. Entonces, sería la presencia de Sandino, es decir, invade Estados Unidos a Nicaragua y la defiende Sandino. ¿Y quiénes reivindican a Sandino? El Ateneo del Salvador, revisen las revistas, ¿no? Las revistas del Ateneo del Salvador, donde uno de los grandes presidentes fue Maximiliano Hernández Martínez. Ahí estaba Gavidia, incluso ahí estaba mi abuelo, Calixto Velado, ¿verdad? Junto a Martínez. Ahí otro que reivindica a Sandino es Viera Altamirano, es decir, que Sandino, antes de ser sandinista, no era, no, es decir, antes de ser de izquierda, era lo que llamaríamos ahora de derecha, pero esos conceptos, así como hablé anteriormente, el concepto de homosexualidad no existía hacia finales del siglo XIX, finales del siglo XX, tampoco esa oposición que ahora hacemos entre derecha e izquierda tampoco existía, es un episteme posterior, ¿no? Bien, ¿verdad? Entonces, Viera Altamirano, incluso revisen, por ejemplo, la otra publicación sería la revista Hora, 1949, todavía durante las dictaduras militares ya más modernizantes, están reivindicando a Sandino como nacionalista, es decir, antes de ser de izquierda, se está reivindicando en términos nacionalistas. Bueno,
entré en, sigo, todavía tengo tiempo, ¿no? Sigo, 1932, dije, en el 32, para mi planteamiento de 1932 es que para entenderlo necesitamos al menos entender 4 conceptos. Primero es el golpe de Estado en diciembre, el cual apoya casi todos los intelectuales, incluso Masferrer, el repertorio americano, en términos antiimperialistas. Pues porque ya dije que Martínez era conocido como presidente del Ateneo y como apoyando a Sandino. Luego hay una revuelta indígena, pero esa revuelta indígena se da sin el indigenismo literario ni sin el indigenismo en pintura, porque los literatos no participan en ella. Luego está la matanza, que queda en el silencio, y los primeros textos, las primeras denuncias que he encontrado están en el repertorio americano, pero son de costarricenses. Ningún salvadoreño, pero los salvadoreños están publicando ahí mismo. Y luego, lo que ya llamo, no es un término mío, es de Julio César Escobar, que era el presidente, el director de la Biblioteca Nacional. Él comienza a publicar el boletín de la Biblioteca Nacional y él dice que va a forjar una política de la cultura. Entonces, que ahora no lo reconozcamos como tal, no creo que esos términos no lo usaran los actores vivos, entonces los agentes. Y esa política de la cultura está relacionada con la distribución de todos los clásicos. En ese boletín de la Biblioteca Nacional incluso publica Pedro Jofré Rivas. Imagínense. Es decir, que los oponentes del régimen, los que ahora consideramos antimartinistas, publicaban en las revistas martinistas, y eso sucedió hasta a finales del régimen martinista, en la revista del Ministerio de Instrucción Pública. Y para seguir en 1932, un término muy clave en los relatos literarios va a ser el derecho de pernada. Acuérdense que, como estoy hablando de historia, el término de acoso sexual, ese término jurídico, se crea en 1970. Antes no existía. Es decir, antes, si yo como profesor le pido a mi alumna que se acueste conmigo, eso se llama derecho de pernada, y eso lo hacían los hacendados. Eso es la honra. Y eso está también en otros textos clásicos bastante famosos. Y las primeras novelas sobre el 32 hablan de mujeres indígenas que se rebelan, ¿no?, en nombre para exigir no prestar servicios sexuales al hacendado. Es decir, si quieren, si la revuelta fue comunista, yo diría que, en términos mexicanos, la primera comunista de América fue la chingada, ¿verdad? Bien. Rafa, Bien, hemos llegado a 20 minutos, pero tenemos todavía 5 minutos para hacer sí. la idea de cierre. Bueno, Adelante. entonces para llegar, la idea de cerrar, ¿verdad? No, me quedé en 1932. Lo que voy a plantear son 3 cuestiones. Primero, ¿dónde están las lenguas indígenas en una literatura más castellanocéntrica que España? ¿Verdad? ¿Dónde están esos textos indígenas? ¿No? Entonces se forja un indigenismo sin lengua indígena. También se forja un indigenismo que no reivindica las tierras comunales. Y, por otra parte, planteé la vertiente de género. La vertiente de género que nos da, a partir para la mujer indígena y para la mujer campesina, lo que llamé el derecho de pernada, que era el término que se ocupaba en esa época. Y, por último, en esa cuestión de género está la inexistencia de un concepto de homosexualidad que, si leemos una novela bastante reciente sobre la cual acabo de escribir, que se llama Sobre la guerra, ya hasta olvidé el nombre, pero no importa, es el concepto de homosexualidad no existe dentro de la conciencia, dentro de la conciencia popular hasta mediados, ¿no?, del siglo XX, o si quieren, casi hasta principios del siglo XXI,
¿verdad? Creo que con eso termino y redondeo, podría continuar, pero bueno, ya, me llegó la hora y me tocó la campana. Así que muchísimas gracias y seguimos entonces en el debate sin combate. Muchísimas gracias, Rafael. Quiero decirle a quienes están siguiendo esta transmisión que por cuestiones de horario, esto es una retransmisión y que las preguntas que ustedes tengan pueden ser formuladas por escrito en el chat de esta transmisión y que oportunamente Rafael, tanto Rafael como Otoniel, podrán responderlas también por escrito y aparecerán en la página web de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar, es decir, en nuestra página de Facebook, y también serán retomadas en la página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Con esto paso a introducir a mi buen amigo Otoniel Guevara, poeta rebelde, poeta de los barrios, poeta de las calles, poeta de lo posible y lo imposible. Yo conocí a Otoniel pues hace un buen tiempo también, y recuerdo esos espectaculares festivales que Otoniel siempre ha estado generando. Y, es decir, esa conciencia de comunidad, eso de traer gente a discutir, a participar, a presentar poesía, la apuesta por llevar la poesía a las escuelas en este país. También yo la conocí de la mano de Otoniel Guevara, a quien le damos la bienvenida, además con proyectos editoriales muy, muy interesantes, ¿verdad? La Chifurnia, bueno, todo el trabajo de Otoniel también por décadas. Otto, bienvenido a este espacio Cabezas de Jaguar, te dejamos en el uso de la palabra, y lo mismo, vamos con 20 minutos, después de lo cual vamos a abrir a una conversación entre ustedes dos. Adelante, Otto. Hola Federico, Rafael, un gusto, realmente un placer estar acá compartiendo. Como dijo Rafael anteriormente en su exposición, habíamos acordado que esto más que una exposición fuera un debate. Sin embargo, pues el formato nos hace plantear algunas ideas, en mi caso puntualizar algunas ideas, en el caso de Rafael ya nosotros vimos cómo es de vasto el universo que él ha estudiado, desde la historia, desde la lingüística, desde la filosofía, la antropología incluso, ¿verdad? Hay muchas maneras en que Rafael aborda nuestro problema de identidad, nuestro problema de cultura y literatura. Entonces yo me subo en ese tren, ¿verdad? Y quiero hacer nada más algunas observaciones, dar algunos detalles, unas notas. Comienzo con lo de la independencia, los 200 años, es decir, justo el texto que corona el acta de independencia, que dice que la hacen antes ellos, ¿verdad? Los poderosos, antes que la haga el pueblo, porque las consecuencias serían nefastas de hacerla al pueblo. Esto significa, en ese momento, la lectura es de que hay una convulsión terrible, hay una incomodidad económica, política, cultural, con esa imposición, con ese saqueo que está haciendo la corona española de los recursos de nuestra región, y pues es una crisis que está pegando a todo nivel, no solamente a nivel de los hacendados, sino también a nivel de la gente trabajadora, de las clases trabajadoras. Entonces, después de la independencia, tal como reseña ya Rafael, se da un reparto del botín, o más bien una pelea por el botín. Se dan más de 20 años de lucha, de guerras, ¿verdad? Que como bien señala Rafael, y yo voy a insistir en las anotaciones de Rafael, porque él pone de relieve muchos aspectos que no se han tocado del abordaje de nuestra historia. Es justamente como él dice, es una lucha entre clases por hacerse del poder. ¿Y por qué es importante ver esto a 200 años? Porque justamente, y aquí me salto un poco de lo que tenía planeado hablar, me salto a este momento donde se está dando justamente lo mismo, se está dando una lucha dentro del poder que nosotros queremos ver como esa dicotomía izquierda-derecha, o nos quieren hacer ver como eso. Entonces, y se está dando también de nuevo lo que se dio durante
la colonia, ¿verdad? Un enterramiento de la memoria indígena, un enterramiento de la memoria popular que pasa por el desmantelamiento que en este momento está sufriendo la cultura, ¿no? A raíz de una serie de acciones que está tomando el gobierno, como por ejemplo destruir los libros, anular la Biblioteca Nacional, callar las voces disidentes. No hemos llegado al momento en que vayan que estén asesinando gente, pero es lo que según el libreto viene. Entonces, hace 200 años, pues, inicia nuestra historia republicana. Se dice de que nuestra literatura inicia con Gavidia, ¿verdad? Que es el primero, según las anotaciones, que retoma lo nacional para exponerlo en sus piezas literarias. Los señalamientos de Rafael Lara Martínez son contundentes en ese sentido, en que no puede haber una literatura nacional sin indigenismo. ¿Y qué es lo que pasa con el indigenismo de Gavidia? Que es un indigenismo hasta cierto punto forzado, inventado, casi como es casi toda nuestra historia, que ante la ausencia o deficiencia de estudios sistemáticos, estudios profundos, estudios rigurosos, pues se ha inventado la historia. Ya lo decía Roque Dalton. O sea, la historia cuando no se tiene se inventa, y la inventan los poderosos. Es decir, la invención de la historia es un asunto de clase, no es una cuestión literaria, ¿verdad? Ya lo señala también Rafael, ¿verdad? Cuando Maferrer viene y habla de una renovación social y ética, pues lo hace desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva económica que también anula eh, eh, el enfoque marxista, como él dice, el enfoque marxista de la situación, algo que Roque, ¿verdad? Un poco groseramente le hace ver en el poema Viejo de Mierda, ¿verdad? Cuando le dice que él, pues nada más es para decirlo en buenos términos, es un intelectual con buenas intenciones, pero que no va al fondo y a la raíz del problema, que son las graves contradicciones de clase que generan precisamente toda la injusticia económica, política, social y cultural que hemos tenido durante estos 200 años, porque ese es el otro asunto. Es decir, los salvadoreños hemos estado sumidos en la ignorancia de nuestra propia historia. Y si algo nos ha salvado es haber sido maestros de lo inmediato. Eh, porque el salvadoreño conoce a profundidad su oficio. Es decir, el zapatero conoce de zapatos, el recolector de recolectar, el ingeniero de su ciencia, pero desconocemos casi absolutamente todo el contorno, desconocemos el ambiente, ¿no? Aquí todos somos expertos en fútbol cuando juega la selecta, ¿verdad? Pero no conocemos la historia del fútbol, ni siquiera de nuestro fútbol, ¿no? O sea, hablamos, y eso es algo en que se ha empeñado este gobierno, ¿verdad? Que todo es primera vez que se hace, anulando completamente toda la historia, ¿verdad? Y todo nuestro bagaje histórico que tenemos. Y aquí voy a señalar que la literatura, hasta donde nosotros tenemos alguna conciencia, nace en el siglo XIX, la literatura nacional. Claro, la literatura salvadoreña, porque El Salvador existe desde hace 200 años, pero antes nuestra región y sobre todo nuestra cultura tuvo también literatura, pero esta literatura ha sido negada, fue destruida, así, o sea, porque no es posible que un pueblo no tenga una literatura, no tenga una pintura, no tenga una expresión artística, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasó los otros 300 años? O sea, también hubo expresiones de resistencia, también hubo expresiones de identidad, pero fueron aplacadas, ¿verdad? El caso de la música, por ejemplo, yo hasta donde tengo entendido, apenas tenemos el pito y el tambor, que no son muy originarios tampoco de nuestra región, pero que además han sido, es decir, bueno, no sé si existían partituras, ¿verdad? En ese entonces, pero la tradición oral nos pudo haber traído, ¿verdad? La existencia de la música indígena, la existencia
como dije, es que no sé de qué manera se puede conservar la música que no sea a nivel de partituras y a nivel del chiflido, ¿verdad? Le está repitiendo lo que podríamos llamar oralmente un ritmo. El zouk, que se dice que es un ritmo salvadoreño, pues realmente es como un devenir de otros ritmos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como cultura? Somos bien pobres. Los otros países de Centroamérica se han nutrido de la tradición africana, lo que hace muy ricos los ritmos que ellos tengan, o sea, la variedad musical que se tenga en este momento. Pero nosotros acá hemos sido expertos en aniquilar nuestras expresiones culturales. Y sobre todo lo que Rafael señala y que ha sido grave y sigue siendo grave es la extinción de las lenguas indígenas y sobre todo de la conciencia indígena y del saber ancestral. Porque todas esas cosas no solamente fueron enterradas, se han tratado de liquidar, sino que han sido satanizadas a través de los años. Han sido, bueno, hay un estudio donde se habla del capataz, ¿verdad? Creo que es de Patricia Alvarenga, me van a perdonar ahí la imprecisión, donde habla que pues el capataz es el mismo indio que somete al indio, porque le ha sido dada una cuota de poder por el hacendado. Y esa es nuestra gran historia, ¿verdad? O más bien eso resume mucho de nuestra historia. Es decir, el poderoso le da una mínima cuota de poder al explotado y este se convierte en un aliado del poderoso y un aliado incondicional, más aliado incluso que sus propios aliados de clase. Entonces, esa es una desgracia que nosotros hemos tenido. Yo siempre he considerado que El Salvador, y el salvadoreño más bien, su historia es de orfandad. Nunca hemos tenido protección, nunca hemos tenido instrucción, nunca hemos tenido esa ternura que Salarrué nos hace ver que nace con nosotros, nace con el indio, como se dice, nace con el pobre, nace con el trabajador. Esa ternura, esa solidaridad que se da entre los que conocen de la pobreza, los que conocen de la miseria, entienden la miseria y por tanto son los más llamados y los más capacitados en remediarla, en combatirla, en resistirla. Esa ha sido nuestra historia también a lo largo de los años. Pero de lo que yo puedo constatar también es que esa orfandad, en todos sentidos, económica, política, afectiva, psicológica, cultural, nos ha hecho caer en una mendicidad espiritual terrible. De tal forma que, como dice Roque en un poema también, ¿verdad? Agradecemos, ¿verdad? O más bien bendecimos el cuchillo que nos va a matar. Dicen, hablamos hablamos que somos libres, pero con una libertad de coyote. Hablamos con ternura de la ropa que vamos a llevar el último día en el ataúd, que va a ser la única ropa buena que vamos a usar durante toda la vida. Entonces, es una historia muy tremenda, son destinos demasiado terribles, pero lo más terrible es que son reales. Entonces, ¿a dónde va nuestra identidad? Dice Rafael que la identidad la describe como el placer, el instinto, la voluntad de poder. ¿Qué voluntad de poder ha tenido el pueblo salvadoreño y nuestros pueblos ancestrales durante toda nuestra historia? ¿Qué voluntad de poder sino complacer al poder? Sino supeditarse al poder, sino luchar contra el poder. Entonces, nuestra historia, no solo de 200, sino que de 500, de 1600 años, viene a ser precisamente una historia de lucha por ser, por estar, que son esos grandes verbos de los que nos habla Rafael también, que a los que les hemos negado existencia en nuestra literatura, al indígena, al homosexual, a la mujer,
Igual lo mismo, ahora nos damos cuenta que hubo muchísimas mujeres intelectuales, científicas, artistas, en todos estos 200 años. Pero no ha sido sino hasta hoy, porque antes estuvieron invisibilizadas, apartadas, purgadas, porque no era oficio de mujer y era además una mujer combativa, una mujer intelectual, era un mal ejemplo, ¿verdad? Para nuestra clase dominante. No podía ser. Lo que dice Rafael, yo, por ejemplo, mi abuelo materno, se le atribuyen alrededor de entre 60 y 100 hijos. Entonces, nosotros queremos ver eso como algo portentoso, cuando realmente está más cercano de la vergüenza. Porque, ¿qué hace un hombre con 60, con 100 hijos? O sea, ¿qué puede hacer? Aunque tenga el dinero para, digo, las condiciones económicas para sostenerlos, para criarlos, como dice. Pero ¿qué va a hacer? O sea, espiritualmente, ¿qué va a hacer con ese batallón? Entonces, yo siento que también culturalmente, y aquí voy a decir algo que puede parecer polémico, nosotros, les decía antes, hemos sido huérfanos, hemos vivido una orfandad permanente. Y ante esa orfandad buscamos las formas o buscamos lo que nos pueda llenar de orgullo. Y aquí voy, como les digo, voy a hacer tal vez parezca un poco polémico, pero el fútbol, la selección de fútbol. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llenan los estadios en Estados Unidos, se llenan más de salvadoreños que de norteamericanos cuando juega la selección? ¿Por qué es tan importante para la diáspora que la selección no fracase? Ni siquiera que triunfe, que no fracase, que no nos golee. Precisamente porque es de las pocas pestañas culturales, identitarias, de las cuales nos podemos sentir orgullosos en ese otro país, en esos otros países. Y allá han vivido humillándonos porque está siempre la selección del Salvador, el fútbol del Salvador ha estado pateado. Hay que ver un fenómeno, ¿sí? Se cumplieron los 20, tenés todavía 5 minutos para una idea de cierre. Perfecto. Bueno, lo primero, algunas conclusiones que yo quiero sacar. Primero, hemos sido huérfanos integrales. El salvadoreño es un huérfano integral. Siempre hemos tenido una gran necesidad de fe, una terrible necesidad de fe. Necesitamos creer en algo. Y además, hemos sido los principales enemigos de nosotros mismos. Y aquí digo lo que quería decir antes de la polémica, lo acoto. Nosotros, incluso en nuestro fuero interior, nos sentimos orgullosos de nuestra violencia. Nos sentimos orgullosos de ser violentos. En el fondo, sacamos pecho cuando se dice de que las maras son las más violentas del mundo. Eso nos llena de orgullo interno. Nunca lo vamos a decir, pero yo lo siento cuando escucho hablar a los salvadoreños. No, es decir, somos tan huérfanos, estamos tan faltos de orgullo identitario que eso nos logra llenar. Para finalizar, ¿verdad? Porque de verdad que aquí hay muchísimos temas que debatir, que discutir, y aquí yo digo, felicito, ¿verdad? A la organización de este debate, a Cabezas de Jaguar, porque se abre un caudal de temas para abordar y que el pobre Rafael los ha venido diciendo casi que ametralladamente, ¿verdad? Porque son demasiados, son intensos todos, no nos va a alcanzar un día. Yo creo que esto tiene que ser el pie para generar más debate, que es otra de las grandes ausencias de nuestra cultura. No debatimos, no dialogamos. Los nuestros son gritos entre sordos. Para terminar, Federico, muchas gracias. Muchísimas gracias, Otoniel. Bueno, yo quiero decirles de que el formato que escogimos es un formato en el que ustedes presentan por
por 20 a 25 minutos sus ideas centrales, pero ahora sí abrimos al debate. Y como ustedes ya habían hecho una plática previa, entonces los dejo retomar entre ustedes el hilo de esta conversación. No sé si inicio yo de nuevo o bueno, no importa. Bueno, mire, yo pues, lo que puedo hacer es un breve comentario sobre lo que habló Otoniel. Bueno, yo estoy de acuerdo, sí, la cuestión es que no hay ni izquierda ni derecha. Pues miren, si hay un golpe de Estado en Nicaragua, eso sería de izquierda. Si hay un golpe de Estado o una continuación, golpe de Estado, más bien continuación del poder en Nicaragua, es de izquierda. Si hay continuación del poder en Honduras, es de derecha. Y si hay continuación del poder en El Salvador, ¿cómo se va a llamar? ¿Ni izquierda ni derecha? Entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad? Eso es lo que planteó. Bueno, primero, segundo, sí, de acuerdo que hay una literatura antes del siglo XX, del siglo XIX, pero no se conoce y no ha habido un interés. Bueno, hace poco hablamos con Federico, recuperar documentos de la colonia, ¿verdad? Bien, documentos coloniales, ir a las archivos eclesiásticos y archivos municipales. Luego, un punto central de Otoniel, que yo estoy completamente de acuerdo y lo trato en un ensayo que ojalá me publique. Bueno, que tal vez Otoniel se anime a publicarme, que es la orfandad. La orfandad, ojalá que la Chifurnia me lo publique. Vamos con todo. Orfandad de historia. Orfandad y historia es uno de los temas centrales de la novela de Jaraguá, porque Jaraguá nace en los arriates. En los arriates. Una violación. Y yo soy como Jaraguá, donde quiera que me tiran, nazco. Así es, así estoy. Ahorita estoy aquí. Entonces, ese es precisamente, ahí hay un ensayo sobre 4 ensayos de Jaraguá, y uno que se llama La Orfandad. Y la madre de Jaraguá era también huérfana. Y el padre de Jaraguá también era huérfano. Es decir, que la orfandad es una constitución, ¿no? Identitaria. Identitaria, exacto. No tenemos ni... Ahí sí que somos en el término mexicano, somos el desmadre. Es decir, sin madre y no. en el relajo, ¿no? Bien, entonces, bueno, ese es uno. Entonces, eso me gustó mucho porque yo lo trato a partir de Jaraguá, que es una novela que seguramente también Federico ha leído, pero que yo recomiendo, ¿no? Y también allí esa novela, que es una novela regionalista, y estamos hablando de literatura, habla de la migración ligado a la violencia de género, porque la mujer no tiene la capacidad de elegir. La madre de Jaraguá, la Loncha, ¿qué pasa? Que está Otoniel, Federico y Rafael luchando por poseer a la misma mujer. Y la mujer puede ser la república, la nación, en pleito entre iguales. ¿Ven? Bueno, eso sería la riqueza, pues, es la riqueza realmente, ¿verdad? La riqueza, el erario, eso, la lucha por el erario, ¿no? Porque exacto. También no hay solo una mujer, hablando de género, hay muchísimas mujeres, pero ¿por qué vamos a luchar por una sola mujer? ¿No? No, la literatura nos la pinta porque es la más linda, básicamente porque es la más linda, ¿no? ¿Y cuál es la más linda? Es el erario, ¿no? Es la riqueza económica, porque de ahí depende tener más mujeres, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero bueno, a mí me interesa mucho el aspecto político del que has hablado. Durante toda nuestra historia y en tu exposición lo podemos ver clarísimamente, con todos tus datos, que no ha habido ni izquierda ni derecha. Lo que ha habido es justamente una lucha de clase que nadie quiere llamar por su nombre. Lo que estás hablando de Nicaragua, es decir, los sandinistas justamente son sandinistas, ¿no? Porque son nacionalistas al modo de Sandino, son antiimperialistas. Pero hoy estamos viendo cómo el Frente Sandinista se alía con todo el bloque de poder y hace un gobierno.
o un cogobierno. Entonces, y se llama izquierda. Vemos como en El Salvador el FMLN traiciona a las masas desde el mismo momento en que firma los acuerdos de paz y gobierna como izquierda, cuando no tiene un carácter de izquierda su gobierno. Es decir, no elimina las contradicciones básicas y fundamentales del capitalismo para que la gente pueda vivir decentemente, o vivir, pues, no sobrevivir, sino que vivir. Entonces, estamos ante los mismos dilemas siempre. Cuando se da el levantamiento del 32, no hay un levantamiento de izquierda. Le ponen el mote de comunista, pero ahí va una cantidad de indígenas que lo que quieren es recobrar la propiedad sobre su tierra, sobre sus tierras sagradas, pero más sagradas no solo porque ahí están sus antepasados enterrados, sino que porque también ahí está su futuro en la tierra. Ahí está su vida, la riqueza está ahí. Y yo he reclamado, pues, en estos días, que la familia Gil, ¿verdad? En nombre de en representación de la canciller, está reclamando las tierras que dice que le usurparon con la reforma agraria, pero entonces que regresen las tierras a los indígenas que le fueron arrebatados en 1880, en todo ese periodo, y que fue una cuestión abusiva, ilegal, ilegítima, ¿verdad? Brutal, porque los dejó en la calle y los convirtió en jornaleros, ni siquiera permanentes, pues, sino que en parias, ¿verdad? Es decir, mis abuelos se vinieron de Chalatenango a Quesaltepeque precisamente porque venían al florecimiento de la caficultura, pues en el volcán. Sí. Entonces, esas migraciones, la existencia de aquel montón de mesones en Santa Ana, en todos los lugares donde había café, o sea, eso lo explica, ¿verdad? ¿Por qué tantos mesones, tanta gente de paso? Entonces, eso vino a afectar poderosamente la vida de millones de personas, cientos de miles de personas, trabajadoras, que al final también terminaron migrando a donde sea, pues. Y ahí no solo las mujeres, también los hombres iban en la migración porque no habían condiciones. Y es a lo que peligrosamente nos estamos acercando en El Salvador en este momento, ¿verdad? A que la migración se dispare de una manera terrible, porque ya no hay condiciones para sobrevivir, porque se están quedando con todas las tierras, ¿no? Es decir, con toda la riqueza, están quedando con la tencha, ¿va? Con la mujer bonita. Y a los demás solo los dejan bien. Sí, 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 precisamente esa es la cuestión. Y bueno, el último punto creo que a discutir, que me gustó también bastante, fue el orgullo de la violencia, que eso está relacionado a la cuestión de la masculinidad. Y está también, eso lo desarrollo en esos ensayos sobre Jaraguá, porque en Jaraguá, es decir, ¿cómo voy a ser hombre? Voy a ser hombre, no por el debate con Otoniel, sino por el combate contra Otoniel. Sí, ganarle, ganarle y penquearlo, es decir, cachimbearlo. Humillarlo como te han humillado a vos. Exacto. Entonces, ese es, pues, sí, ahí viene la revolución en el sentido original, es decir, repetición de lo mismo, ¿no? En el eterno retorno. Y esa es la definición de la masculinidad. Yo llego a ser hombre por la violencia. Y si no ejerzo la violencia, no soy hombre. Entonces, ¿qué soy? Pues, culero. Soy marica. Sí. Marica, exacto, sí, marica. Correcto, sí. Entonces ahí viene la cuestión del género, ¿no? Sí. Es ligado a esta cuestión de la degeneración, la degeneración del género. Exacto, sí. Pero es el concepto popular que está muy claro en esta novela, ¿no? Que quería, ¿no? Recobrar porque me recordó mucho lo que habías hablado. ¿Bien? Pero también, pues fíjate que, Rafa, que es bien interesante. Yo desde hace años estoy con el proyecto de, imagínate vos, traducir nuestra gran literatura al náhuatl, ¿no? Porque precisamente es, bueno, vos ves el poder que tiene en Paraguay, el paraguayo porque habla guaraní, ¿no? Yo me imagino a Estados Unidos tratando de invadir Paraguay y que todas las comunicaciones sean en guaraní, ¿verdad? Y aquella gente que no entiende nada, ¿verdad?
Sí. Entonces, el lenguaje es poderoso y no lo quieren entender, o sea, o más bien están tratando de que no entendamos eso. Así como los calós, así como el Ujú, caliche, ¿verdad? sí, Se dan el lenguaje entre grupos específicos, pandillas, grupos, maras, lo que sea. Hay lenguajes, ¿no? Que sí. son, que son específicos, ¿no? Son cifrados. Eso da un poder, porque precisamente eh, te logra hacer evadir el combate, es decir, que salgas derrotado de una confrontación. Porque aquí eso es lo que se trata, es decir, y ese es uno de los grandes daños que le ha hecho este gobierno al país, porque después de venir subsanando heridas, yo me imagino que vos viste la película eh, La batalla del volcán. Sí, la vi, pero no, La, ahorita no la tengo en mente, pero sí, no, sí. bueno, pero el asunto es Ujú, este. Al final hay como un resumen. Esta guerra la hicimos los pobres, nos matamos entre pobres porque los que ujú, la planearon nunca estuvieron en guerra. Siempre ujú. estuvieron tratando de librar sus intereses a través de nuestras luchas. Y al Sí, final se da una reunión entre excombatientes, guerrilleros y exmilitares, donde ujú, todos van, o sea, a mí me parece un resumen ujú. hermoso, ¿verdad? Donde todos van conversando y van viendo que al final todos somos lo mismo. Somos trabajadores, somos pobres, Ah, que nos anduvimos matando porque a otros se les ocurrió que así tenía que ujú. hacer el asunto. Bueno, Entonces, sí. no, Eso es lo no, mismo, eso es lo que dice el Ateneo del siglo XIX, de la guerra de independencia. sí, No hay liberales ni conservadores. Lo que hay es el jefe liberal Otoniel, el jefe conservador Rafael, quien tienen a sus distintos grupos, lo que tú dijiste anteriormente con el capataz, que tienen sus capataces que uh-huh, se están peleando entre sí, pero entre ellos. nosotros no nos Y meten a peleamos, pelear a todo el mundo. meten a pelear, exacto, es Fíjate lo que mismo. Sí, yo bien, estudié, sí, estudié en Managua en ujú, 90, 91, y ujú, entonces en mi aula, ¿verdad? En mi sección, habían compañeros que eran sandinistas y otros eran de la oposición, de la UNO, ¿verdad? ujú, Pero fíjate que lo curioso era, a la hora de los debates ideológicos, los de la UNO y los sandinistas, llamémosle, allegados al poder, siempre estaban de acuerdo. Y ujú, los de la UNO con los sandinistas pobres también siempre estaban de acuerdo. Y te ujú, dabas cuenta ahí en ese pequeño escenario cómo lo que vos decís es tan real. ujú. No hay lucha ideológica, hay lucha de clases. Y el Sí, marxismo nos hace ver perfectamente eso. No se ujú, trata de ir a luchar el campesino contra el campesino sí, y no pues de sí, buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la ujú, sociedad, de la ciudadanía, de la sí, nación al final sí. de cuentas. Entonces ahí, Porque sí, bien. nosotros como nación, ¿qué hemos defendido, Rafael? O Ujú, sea, nosotros podemos, y lo hemos demostrado, podemos producir científicos, artistas, literatos, profesionales, trabajadores, ¿verdad? ujú, A todo nivel, de la más alta calidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una alcaldía? Por decirte un escenario de corrupción. Llegan y te dan $1.000.000, pero te los amarra, la institución te los amarra a que tenés que hacer esto, esto y esto y esto y esto, y entonces ujú, no tenés ni un centavo que te puedas robar porque todo va a estar auditado, vigilado, controlado y ujú, observado. ujú. Entonces, ¿qué sucede? La alcaldía no agarra ese proyecto. Y eso yo lo he visto. No agarra ese proyecto. ¿Por qué? Porque no hay para él. No hay para el alcalde y su Ah, gente, ¿verdad? En cambio, si vos le presentás un proyecto donde, mira, hagamos este mercado y ¿cuánto cuesta? Ah, cuesta 8 millones. No, ponerle 10, me das 2 millones a mí debajo de agua y hagámoslo. Y no importa ajá, si el mercado es funcional, si el mercado va a resolver el problema. No, lo que importa es que ahí hay donde robar. Y ajá, esa es la mecánica que nos ha venido eh, ajá, trayendo desde hace muchísimos años sí, y que subsiste o sea, y que a dónde nos lleva a que todo se hace bajo el régimen del compadrazgo.
no para solucionar problemas sociales, sino para enriquecer a algunos cuantos. Entonces ahí tenés vos que el asunto se echó a perder y el tal mentado desarrollo y progreso nunca llegó porque se quedó en unas cuantas manos. Esa es una historia antigua que nosotros ya deberíamos de saber al dedillo y que por tanto, yo me acuerdo cuando Monseñor, no Romero, sino que Monseñor, el que seguía después de él, no olvido el nombre, dijo para unas elecciones, sepan por quién van a votar, conozcan a la persona por la que van a votar. Y es lo que vos estás diciendo. ¿Cómo vamos a hablar de una literatura indigenista sin indigenismo? Entonces, eso no es literatura indigenista. Pero si el indigenismo vende, te la van a querer colocar como literatura indigenista, como acciones indigenistas. Entonces, esto es un problema grave porque hemos vivido en un país de trampa, en un país de engaño. Bien. Pues sí, sí, bien. No sé si seguimos o no sé, Federico el que da la pauta, ¿no? Entonces quedamos Él es a el la hombre. espera. Sí, sí, claro. Sí. Ustedes dijeron que iban a debatir, entonces aquí Estamos, entre menos hable yo, mejor. no, no, bueno, sí, es que no Tenemos sabía, tiempo, sí. tenemos tiempo. Tenemos tiempo, bueno. No, pero puede enriquecer el debate. Sí. Sí, no, bueno, el otro punto que quería que podemos tratar era yo hablé de reescribir la historiografía, porque si vamos ahora se habla mucho de rescatar nuevas figuras, ¿no? Bueno, Otoniel dijo rescatar algunas mujeres escritoras, ¿no? Que han sido, ¿no? Rezagadas. Entonces, el problema es cómo vamos a reescribir la historiografía literaria del Salvador. Bueno, yo le di un ejemplo que es el más conocido, pero no es la única, ¿no? Digamos, Prudencia Ayala. Pero si ustedes ven, ¿qué dijo Ítalo López Vallecillos en su Historia del Periodismo? No cita a Prudencia Ayala. Tampoco Gallego Valdés en su Historia de la Literatura cita a Prudencia Ayala. ¿Qué dijo Salarrué sobre Prudencia Ayala? No dijo nada. Entonces, rescatar nuevas figuras implica reescribir la historia literaria. Ya no vamos a basarnos en los grandes clásicos. Lo que planteé con Gavidia, ¿verdad? Que fundador del indigenismo que desconoce las lenguas indígenas. Lo mismo podría plantearte con Salarrué. Miren, Salarrué hasta 1974 en Catleya Luna dice que los indígenas vienen de la Atlántida. Yo le plantearía a Federico si en sus clases de antropología le va a decir cuáles son los documentos que prueban que los indígenas vienen de la Atlántida, ¿verdad? Porque eso es base de la literatura, de la identidad nacional. Y ya, para terminar, cuestión de género, mire, cuando se habla de 1932, nunca se menciona Remotando el Luluan, que fue la única novela que publicó Salarrué en 1932. Y cuando he discutido esta novela, pues, digamos, incluso con Ricardo Aguilar, que es era el gran salarreriano, me dice que eso es fantasía. ¿Y cuál es la fantasía de Remotando el Luluan? Que la espiritualidad del hombre blanco la entrega el cuerpo sexuado a la mujer negra, porque el narrador de Remontando el Ulúan está casi empillamado en su camarote y llega una mujer desnuda a darle un fumutaje musical. Yo le dije a alguien, mire, yo te pago una prostituta para que entre a tu cuarto y te llegue a acariciar y veremos si eso es, ya vamos a ver lo que se llama fantasía, ¿verdad? Todo lo que fantasía sexual. Exacto, pues sí, entonces la fantasía masculina del héroe blanco, y entramos en otra cuestión que es antropológica, racial, el héroe blanco no puede existir espiritualmente sin el cuerpo sexuado de la mujer negra. Entonces entramos, yo no digo afrodescendiente porque ese concepto también no lo utilizan los clásicos, ¿no? O antropológicamente hablando también otro concepto, el concepto de etnia no lo conocen. Mire, ni Gavidia ni Salarrué ocupan etnia. Ellos hablan de razas. Las razas.
Pero la Era, raza es un era concepto lo que estaba en físico. boga en ese momento, ¿no? Exacto, Las pero ahora razas. ya no podemos hablar de raza. Sí. Entonces, ¿ve? Entonces eso plantea Pero, una serie de cuestiones para la historiografía literaria. ¿Cómo vamos a reescribirla sin cuestionar a los clásicos? Porque estaban completamente equivocados según nuestra visión del siglo XXI. sí, pero yo no le veo problema, Rafael, en cuestionar a los clásicos. ¿No? Precisamente ¿No? son a los que hay que cuestionar porque son los que conocemos. Ahora Exacto. se trata de contrastar la historia que ha sido, que la hemos conocido a través de los clásicos. Ajá. Es decir, ese contraste no puede ser posible si no tenemos un régimen, llamémosle nacional, si no hacemos, llamémosle una política educativa que no, y este es un error que nosotros siempre hemos cometido, que no depende del Estado únicamente. Lógicamente el Estado tiene toda la parafernalia, tiene toda la infraestructura, tiene todo el dinero para echar a andar una política educativa nacional, pero no es el único ente que puede hacerlo. No. Porque como vos sabés, la cosa se reduce a financiamiento. ¿Cuánto necesitas para que el Ministerio de Educación haga llegar estos estudios y estos escritos contrastantes de la historia oficial o nacional conocida hasta entonces? ¿Cuánto necesitas? 100, 200 millones de dólares. Eso también lo puede hacer una institución. Ese dinero lo puede tener una institución. Y se puede hacer también una política, si el Estado no quiere y se niega, una política de resistencia educativa, en donde vos precisas, ¿sabes qué? Que yo le resiento al FMLN que no haya hecho un cambio en la filosofía de la educación en El Salvador, que no haya precisamente generado, despuntado con todos esos estudios. Y incluso, ni siquiera, bueno, te voy a mencionar, yo creo que el Estado tiene que reeditar libros como el de Camilo Campos, ¿no? Las normas supremas, precisamente para contrastar, no porque ahí haya el non plus ultra, ¿verdad? De la pedagogía o el pensamiento educativo, pero sí necesitamos eso. ¿Cuántos maestros conocen las normas supremas de Camilo Campos? Creo que poquísimo. Un caso todavía más grave, Tomás Fidias Jiménez. Sí, sí, Un sí. hombre, un enciclopedista, ¿verdad? Un, un Leonardo criollo, digamos, ¿va? Para caer mal al poner nombre. Ajá. Que tiene una cantidad de libros publicados, pero que tiene todavía más libros inéditos acerca de una cantidad de temas de lingüística, historia, antropología, es decir, una erudición inmensa que está prácticamente enterrada. Entonces, se tiene la necesidad de que haya una política pública que nos lleve de nuevo a estos que no son clásicos, pero que van a contrastar a esos clásicos. Y ahí yo te cito a vos, Rafael, ¿verdad? Sí, yo le... Al maestro Luis Melgar Brizuela, coloco a Joaquín Mesa con todos sus estudios, con todos sus trabajos de campo que ha hecho alrededor de la lengua, la toponimia y el habla. O sea, tantos estudios que se han hecho, pero sobre todo los que se pueden hacer si tenemos una política educativa nacional que nos lleve precisamente a entendernos mejor a través del conocimiento de nuestra historia y nuestras contradicciones históricas. Aquí yo quiero hacer una intervención breve para hablar sobre el libro Nikmati Umetaltikpak, Conozco dos mundos, de Eugenio Valencia Hernández. Sí. Este es un libro que efectivamente es una edición facsimilar de un manuscrito de un nahuablante del siglo XX que describe su vida, su mundo, en su lengua originaria, publicado por el Instituto Nacional de Formación Docente en la colección Bicentenario. Si bien los esfuerzos para llegar a difundirlo, usarlo, tener una guía metodológica, están en camino todavía. Empezaron a pasar ya estos esfuerzos, y bueno, aquí yo lo dejo. Yo sé que Rafa sí lo conoce, no sé, Otto, si ya lo habías visto. No. Ese trabajo, Sí, sí. te conseguimos una copia. Gracias. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero, perdón, Federico, fíjate de que yo pienso de que hay libros capitales que tenemos que conocer, todos los salvadoreños. Y me remito a un ejemplo de una gestión personal
¿no? De una compañera que está en el Ministerio de Educación, a través de la cual se ha publicado un libro de literatura infantil durante ya creo que 5 años en tirajes de 200.000 ejemplares. Es decir, eso es posible. Claro, esa es una iniciativa de esta compañera que vio la necesidad, pero se rebuscó para que el Estado pudiera abrazar ese proyecto. Y hoy ahí está, y es un emblema del Ministerio de Educación. Es decir, así como estamos, así como se ha logrado ese éxito bibliográfico para la literatura de primera infancia, se puede lograr también a través de diversas instituciones tener por lo menos, yo me acuerdo, Federico, cuando pasamos ahí de largo por el Ministerio, digo, la Secretaría de Cultura, que había, yo sé que vos recordás, que se había establecido una colección de 5 libros de antropología que incluso estaban originalmente en inglés y alemán, creo, y que ya se había generado, ya se había gestionado el dinero para publicar, traducirlos y publicarlos, y eso quedó tirado. Eso quedó tirado, ¿no? Después de que se destruyó esa estructura. Entonces, pero son esfuerzos que valen la pena. No valen la pena, sino que valen la vida del país. Bueno, sí, sí. Bueno, hay muchos, sí, mencionaste lo de Fidia Jiménez, y él fue el primer, otra cuestión ahí da la idea de, yo lo estudié porque él fue la primera eh, gramática náhuatl escrita por un salvadoreño. Y Nadie ese había libro, no, escrito. ese libro no se conoce. Ese No, libro, no, no, no. No, también porque hay una cuestión política. claro. Está dedicado a Francisco Gavidia y a Martínez. Uh-huh. Pero, Entonces, esa dedicatoria es que, mira, tampoco podemos esperar una pureza de las cosas. no, 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 Hay, claro hay, que hay, no. hay, que te dijera, yo te pongo el ejemplo, el contraejemplo, ¿verdad? Cuando se Ujú, publicó, no sé si vos conoces esta edición de que Miguel Mármol fue publicado ujú, sin el nombre de Roque Dalton. sí, Es decir, se purgó el nombre de Roque Dalton en la primera edición del Miguel Mármol. ujú, Entonces era como un documento del Partido Comunista, pero claro, Roque era una mala palabra en ese entonces sí. y purgaron el nombre. Entonces se dan esas cosas, pues, pero a lo que vamos es a la esencia, al libro, a la investigación, al conocimiento, Exacto, sí, 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 el ¿verdad? libro, sí, Entonces, claro. sí. La contribución misma del, ¿no? Claro, vos has señalado, por ejemplo, las relaciones que tuvo el grupo de Salarrué con Martínez. Eso Exacto. no aminora en nada la obra de estos De Salarrué, intelectuales, no, por supuesto que de no. ninguno, ¿verdad? No, no, De no. Serafín Quiteño, de toda esta gente, ¿verdad? O sea, no, pues, o sea, la obra está. Ya No, cada quien tomó sus decisiones y hizo sus alianzas y hizo lo que pudo, ¿verdad? O lo que no no, pudo. sí. Mi Bien, cuestionamiento Jiménez, vendría más. ¿Ah? Sí, no, no, yo te entiendo que es una cuestión No, política, ¿verdad? no, pero también viene, no, ahí también lógica, como dije, bueno, no lo voy a plantear, ahorita no recuerdo bien el libro de Fidia Jiménez, no te lo podría decir cuáles fueron realmente, pero con Salarrué sí lo conservo bien. Y, por ejemplo, sí, hablando, porque hace poco y recuperé las ediciones originales del Cristo Negro. ¿Ves? Cuando Príncipe. me comentaba Federico, sí, la edición Príncipe, la de 1936, perdón, que está hecha por la Biblioteca Nacional gracias a Julio César Escobar. Bueno, pero la cuestión central, no voy a hablar de política, sino voy a hablar de lo que ahora se habla de descolonización. Cuando Salarrué desconocía la tradición del Cristo Negro. Acuérdense que esa novela fue publicada en 1920 y pico, 27 por ahí. Es decir, hace casi 100 años. En 100 años la antropología ha avanzado y han habido muchos trabajos de campo en la región del Cristo Negro, de Esquipulas. Salarrué, las únicas divinidades que menciona son Quetzalcóatl, es decir, usa un término
pre-mexica, mexica, y luego Cuculcán, que es maya yucateco, pero en esa región no era ni mexica ni yucateca, era chortí. Entonces, claro, es Esquipulas. Entonces, Rafa, perdón, yo solo quiero hacer una nota breve. Sí. En documentos indígenas del altiplano de Guatemala se identifica el nombre Naxit para esta deidad. Exacto, entonces Naxit. Entonces, pero eso, entonces, yo usé más que todo los trabajos de Navarrete. Correcto. ¿Verdad? Que hizo mucha etnografía en esta región y lo liga el Cristo Negro a las deidades a las deidades de la penumbra, del oculto, de las cuevas, ¿verdad? De Xibalbá. Sí, que le está ligado, entonces, incluso Xibalbá es quiché. Y entre el quiché y el chortí la diferencia es tan grande como entre el castellano y el francés. Entonces, entramos en esa cuestión, en un debate también antropológico que le concierne de lo cual acaba de decir Federico. Entonces, no podemos leer, ¿no?, el Cristo Negro ignorando 100 años de antropología, ¿verdad? Sí. Lo mismo con Gavidia. Cuando dije de Gavidia, Gavidia dice que hay una familia de lenguas maya naoa. Naoa. Eso no existe. Tal vez era Eso Tahití. Sí, pues sí. Entonces entramos a una cuestión de antropología que viene de la antropología en el sentido clásico de etnografía, arqueología, que es el tema de Federico. El mío sería lingüística, ¿verdad? Antropología cultural y social. Entonces, tenemos que contrastar estas novelas con estos avances, porque han habido 100 años de investigación, ¿verdad? Mencionaste, Rafael, la colección de Biblioteca Básica, Ajá. que eran 30 autores salvadoreños, más que autores, eran 30 libros salvadoreños, ¿verdad? Que se suponía que establecían el canon, correcto. Ajá, exacto, sí. Sin embargo, la gran ausencia, ¿no?, que tiene esta colección en total es una valoración crítica de cada uno de estos libros y el por qué son clásicos. O sea, eso no existió. Hubo introducciones, ¿verdad? Introducciones así un poco ilustrativas, pero luego, por ejemplo, lo que vos decís de andanzas y malandanzas, o sea, esa valoración que hace del indio, ¿verdad? O por qué escoger, por ejemplo, lo que escogiste de Roque Dalton. ¿Por qué escogiste su poesía inicial? ¿Por qué no? Eso ya más suena, o sea, aunque no lo haya sido, pero suena más a sesgo, ¿verdad? Pues mira, la cita de Malandanza está muy clara. ¿Has visto tú que indio más bruto? Tenía razón. Los hay más brutos que los mismos animales, que son los que cargan con la fama. Es decir, si eso es identidad salvadoreña, idiosincrasia, pues es es muy peyorativo, ¿no? Entonces, no hay que ligarlo solamente no hay que, falta lo que dijiste, ese trabajo crítico. Porque yo sí creo que tenemos que hacer una revisión de nuestros clásicos o del canon, ¿verdad? Y ver justamente, ajustar, ¿no?, el canon de una manera científica. Exacto. Es decir, que de verdad el libro que esté ahí es porque necesita estar ahí. Ahí hicieron falta libros. Ahí hay libros que por ejemplo, por decirte, el que se me viene a la mente, los cuentos del alfabeto de Chema Méndez, que me parece un libro peculiar, único, ¿verdad? Que tendría que estar dentro del canon, porque son de esas joyas de nuestra literatura, como los cuentos de Cipote, ¿verdad? Los cuentos de Cipote es un libro único, ¿verdad? Bueno, otra cuestión ahí, no solo está, sino también, por ejemplo, se publicó Yarcandal de Salarrué, pero se quitaron las imágenes. Las ilustraciones, ¿verdad? Las ilustraciones. Sí, entonces,
entonces está haciendo un libro Mutilado, un libro mutilado. Un libro Sí, mutilado. Entonces sí, no solo falta la crítica, sí. y bueno, los invito, o les envié creo el enlace sobre Gavidia, ¿no? Y dentro de poco, y eso lo tomé de la biblioteca básica, Mm, los primeros relatos sobre los 6 relatos. prehispánicos, los 6 relatos Sí, prehispánicos, y sí. cómo Gavidia desconocía la lengua lenca, porque lo Ujú, contrastó con con las gramáticas actuales. ujú. Por ejemplo, él dice que un personaje es Oxiltla, y en esta lengua La no hay hija sí, de la loba. exacto, pero Sí, en esta lengua no hay TL, la TL viene del del mexica. náhuatl, ¿no? Del Sí, sí, náhuatl. exacto, Ajá, sí. Bien. sí. Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que sí, que tenemos que leer a los clásicos, pero los Ujú, tenemos que leer desde nuestra época, desde 2021. Ya correcto, no sí, estamos hace 100 años. sí. Porque lo van a leer la gente de este año, de este momento, Exacto, y sí, lo tienen que leer a la luz de toda la historia que ha sucedido y de todo lo que se ha avanzado, retrocedido en todos los abordajes que hace la obra. Por ejemplo, lo que vos decís de Jaraguá puede resultar inverosímil en otra cultura. bueno, lo de Jaraguá también, ahí tengo el librito, lo voy a presentar dentro de poco, son 4 ensayos. Te lo puedo mandar si me lo publique. Incluso ya tengo ISBN. Lo que me falta es quién lo vaya a imprimir. Necesito un mecenas que lo Mandámelo imprima. y buscamos un mecenas. Ah, claro. Vos Pero mandámelo para... lo que hago es ver, es decir, lo leo de una manera crítica y hablo de la Sí, orfandad, sí. hablo de la migración, hablo de la violencia de género. Y hablo también, otra cuestión es la memoria y el olvido. Cada Hablamos capítulo lo has dedicado a uno de estos temas. a uno de esos temas. Entonces Ah, son 4 4 ensayos, ensayos. uno sobre orfandad e historia, otro sobre violencia de género, otro sobre memoria y olvido y otro sobre masculinidad. Mm, Ligado a lo que mencionaste tú, la violencia, el sí. orgullo, es decir, claro, yo soy hombre, tengo que ejercer. Entonces son 4 Tengo que ensayos, ya. ejercer mi hombría y mostrarla públicamente. Exacto, ¿Verdad? O sea, porque eso de la hombría es un asunto público. Ese es otro ok. punto, ¿verdad? O sea, la hombría no se demuestra en la intimidad, se demuestra públicamente, si no, no vale. Exacto, sí, sí, sí. Eso está muy claro ahí en ese Sí. libro. Ah, Entonces bueno. está, eso es lo que analizo. Entonces, ves esos Mándame, 4. a mí me interesa mucho, Sí, Rafael. De bueno, sí, verdad que me interesa mucho. mándame el correo, lo tengo que mandar por correo porque pesa mucho, no lo puedo mandar por Facebook, pero eso sería una, ¿ves? Y bueno, ya está, ¿no? El Sí. libro, bueno, son como, ¿sí? Bueno, son temas actuales, entonces lo que hago es ver cómo el regionalismo se llama del pasado regional al presente global. Entonces, cómo hay temas, ¿no? Porque se analiza siempre Jaragua, ¿no? Como por la cuestión de la hacienda, ¿no? Ujú, ujú. Es decir, el modo de producción, pero yo introduzco también la cuestión de género, el modo de reproducción. Y luego el otro tema es, siempre se analiza por la lengua regional, el regionalismo, pero ese regionalismo nos está dando temáticas actuales, como es violencia de género y migración, migración infantil, migración de mujeres, ¿no? Que ese es el gran tema en este momento, el tema Exacto, político de la migración, ¿verdad? sí, y eso Sí. está muy claro en Jaraguá. Ujú, Entonces, cómo lo regional, ¿no? Se está repitiendo. ujú. Bien, bueno, Federico, Estimados, el dueño de la tienda. estimados, estamos en esta edición que se llama 200, en esta edición que está siendo transmitida en el mes de septiembre. Estamos en la conmemoración justamente de este bicentenario y hemos tenido esto que yo anuncié en la plática anterior como un choque de titanes y realmente ha sido exquisito, ha sido eh, muy interesante, muy sugerente. Han quedado muchas cosas para un próximo debate, pero de eso se tratan estos espacios, de ir abriendo, de ir incitando al pensamiento crítico.
Le queremos recordar a quienes ven este programa que pueden escribir en el chat asociado a donde están viendo esta transmisión sus preguntas, tanto para Rafael Lara Martínez como para Otoniel Guevara, que serán oportunamente contestadas también por escrito. Rafa y Otto, hemos hecho una discusión que ya tiene sus presentaciones y luego alrededor de 40 minutos de debate. Me parece que tenemos programa completo. Les quiero agradecer su presencia, su disposición de acompañarnos en este espacio, y además nos sentimos muy contentos y nos gratificamos de poder ser redes de enlace entre gente que tiene mucho que aportarle a este país. Así que me alegro que de aquí hayamos sacado ya compromiso de publicación, entre otras cosas. Exacto. Pero justamente, ¿no? Nuestra misión como asociación Cabezas de Jaguar es una que tiene que ver con conectar gente, con conectar pensamiento, con provocar debate, y yo creo que lo hemos logrado este día, esta tarde, y por eso yo les doy un sincero agradecimiento en nombre de toda la gente que es parte de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar. Vamos a terminar el programa acá. Invitamos a los demás a que no se pierdan nuestro próximo programa, que tiene como invitado a Carlos Gregorio López Bernal, quien va a hacer valoraciones también desde la disciplina de la historia sobre ese florecimiento del canon nacional, sobre esos abordajes y usos y abusos del pasado, entre otras temáticas interesantes que vamos a estar platicando con Carlos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, y ahí seguimos en contacto. Claro que sí. Adiós. Hasta pronto.